Solo quiero hacer un recuerdo del punto que estamos tratando. Estamos hablando en el punto C sobre el reino de Dios está aquí. Hemos hablado cómo somos los que creemos trasladados de un reino introducidos al otro, y por ende el apóstol Pablo exhorta, de acuerdo a Filipenses capítulo 1:27, a que tenemos que vivir como ciudadanos del reino de los cielos y comportarnos como es digno del mensaje del evangelio del reino de los cielos. Entonces hemos hablado que hemos experimentado una transmutación de nuestro estado y de nuestra condición humana. Los creyentes hemos sufrido una metamorfosis que afecta nuestra forma biológica, nuestras funciones y en sí todo nuestro modo de vida, porque se nos cancela la ciudadanía pasada y se nos otorga una nueva clase de ciudadanía, en este caso la ciudadanía celestial. Entonces así llegamos al punto número D, y quiero que entonces comprendamos el mensaje fundamental del evangelio del reino, porque estamos hablando sobre la diferencia entre el mensaje del evangelio del reino de Dios y el mensaje del evangelio. Entonces quiero que noten, y ahí ustedes van sacando sus conclusiones y concatenando cada cosa, pero el mensaje fundamental del evangelio del reino es la rebelión del hombre y el señorío de Cristo. ¿Estamos allí? Ubiquémonos. Entonces, ¿qué es? ¿La salvación del ser humano? No, eso pasa, no sé a qué número, no sé si va al último. El mensaje de la prosperidad, el mensaje de la sanación, el mensaje de la confesión de la palabra, que todo lo que tú digas es lo que va a suceder. No, ninguno de esos mensajes son el mensaje fundamental del evangelio del reino de Dios. Pero sí, el mensaje fundamental del reino de Dios se centra en esto. Este mensaje habla de dos cosas: la rebelión del hombre y el señorío de Jesucristo. Permítame explicarle un poquito sobre esto. Yo le pregunto, ¿cuál fue el tema fundamental en el Edén? ¿Qué pasó allí? Sí, amén, por ese lado va, ok. Pero le voy a decir algo. El problema fundamental en el Edén nunca fue el pecado. Fue la rebelión. El pecado es fruto de la rebelión. Miremos bien para poder confrontar la situación. El problema en el Edén no fue el pecado del hombre, no es que el hombre pecó, no, fue la rebelión del hombre que entonces le hizo pecar. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, lo que llamamos a la gente es a que se arrepienta de sus pecados, a que confíe en el Señor y que regrese arrepentido para ser un hijo de Dios, sí, pero nunca confrontamos el verdadero problema, que es la rebelión. El pecado es fruto precisamente de la rebelión. El hombre, por sugerencia de la serpiente, tomó la decisión de ser independiente de Dios y vivir por su propia cuenta. Esa decisión de ser independiente de Dios y vivir por su propia cuenta significó salirse del gobierno y de la autoridad de Dios para ser independiente. Ese fue el problema, y ese sigue siendo el problema hasta el día de hoy en el corazón de los seres humanos, no el pecado. Entonces, mire, cuando la gente viene, entonces uno dice, no, a ver, generalmente tratamos el pecado. A ver, vienen del matrimonio, viene la gente con problemas matrimoniales, entonces nosotros empezamos a tratar que no te llevas bien, que la comunicación, que el perdón, que no sé qué. No, ese no es el problema.
Por ahí algo se les ayuda, por ahí algo se arreglan y siguen avanzando allí, pero ellos no están restaurados como debería ser desde lo más profundo del corazón, tratando con el problema que es la rebelión. Y así cualquier caso, cualquier situación, viene un alcohólico, viene alguien con problemas de pornografía y cosas como esas, y nosotros tratamos con el asunto del pecado y no con la causa principal que se llama la rebelión. Si quieren, anote esto. La rebelión es el deseo de hacer nuestra propia voluntad y deseos. La rebelión es el deseo de hacer nuestra propia voluntad y deseos. Ser independientes de Dios. La rebelión es el deseo de hacer nuestra propia voluntad y deseos, ser independientes de Dios. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio del Reino es un llamado al arrepentimiento de la rebelión y el sometimiento a Cristo como el Señor. Ese es el llamado fundamental del Evangelio, y sin esto no hay verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Imposible adorar si no entendemos este asunto. ¿Qué es la rebelión? ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? ¿Qué me alcanzó a mí? El Evangelio del Reino que predicaba Jesucristo y los discípulos enfatizaba que si la raíz del pecado fue la rebelión, la única base de la redención ha de ser la sujeción. Sin sometimiento al señorío de Jesucristo no hay salvación. La redención consiste no únicamente en arrepentirse de los pecados, sino básicamente arrepentirse de la rebelión y someterse a la autoridad de Dios. Ese es el fondo de todo, del mensaje. Este es el verdadero mensaje que tenemos que predicar a la iglesia de Cristo hoy en día. Y luego a los que todavía no han entrado a una congregación. Pero lamentablemente tenemos que predicar esto dentro de la iglesia, porque no han escuchado el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, sino el mensaje del Evangelio. Entonces, el plan era volver al hombre de su desvío y someterse al plan original de Dios. El plan era este. Ok, Dios creó el cielo, la tierra, puso todo, luego le puso al hombre, y el plan era este. Ok, tú estás aquí, tú gobiernas todo y yo estoy sobre ti, y vamos a vivir así. Yo voy a hacer en todo, yo les cuido, les sustento, ustedes son mis hijos, yo soy mi Dios, su Dios. Van a tener muchos hijos, todos me van a adorar, todos van a vivir conmigo, vamos a ser uno. Yo les amo, ustedes me aman, ustedes viven para mí. Hasta que se le ocurre al hombre, por sugerencia de la serpiente: no. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer lo que te dice Dios? No, haz lo que tú mismo quieres. Tú puedes ser Dios, tú puedes ser independiente. Está bien. Y el hombre le encantó esa idea, y entonces se desvió del plan de Dios. Por eso dije antes que Dios no perdió nada. Él siguió con su plan. Es más, ¿cuál es el que dice? Se me escapa ahorita el nombre de este evangelio del Nuevo Testamento. Dice que Tito, el verso 2, dice que aún la redención nuestra ya fue hecha en la eternidad, porque a Dios no le iba a sorprender nada. No es que eso fue el plan de la redención, fue después de que el hombre pecó. No, antes el hombre ni siquiera existía. Y dice Tito 2 que ya el Señor había planificado la redención desde antes de la fundación del mundo. Esto es increíble. Igual nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. Mirará, el mundo ni siquiera existía y nosotros primero fuimos ya creados, todos nosotros. Y después vino el mundo y luego venimos apareciendo nosotros, y luego seguiremos, vendrán las generaciones después de nosotros que ya fueron creadas, que ya el Señor había ya escogido. Entonces, amados, el plan de Jesús, como ya dije antes, fue reconciliar todo con Él,
Y ahí en la parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos era que el hombre regrese otra vez al plano original. Por favor, no es nada complicado. El plan no es ven acá para que dejes el pecado, ven a la iglesia para que seas una buena persona. El plan no es ven a la congregación para que entonces tú puedas aprender una vida diferente. No, ese no es el plan. Andamos por las ramas, estamos perdidos. Por eso convertimos a la gente en religiosos y no en ciudadanos del reino de los cielos. El mensaje es ven, ven, hay un reino. Dios es el dueño de la tierra, Él es el Señor, Él tiene su constitución. Ven, regresa, sométete, vuelve, deja el mundo, deja todo y ven al reino de Dios. Ese es el mensaje. ¿Quieres vivir así? Si no, está bien. Sigue viviendo como ecuatoriano, sigue viviendo como tú quieras, pero el mensaje es claro. Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Señor. Entonces tú necesitas regresar bajo su reino y aprender a vivir en su gestión. Entonces, amados, la primera cosa que usted y yo tenemos que trabajar en nosotros es la rebelión. Ríndase ante Dios. Y luego solito caen los pecados, se seca. Porque cuando usted trata con la raíz, todo se seca. Trate con el pecado, pasado mañana aflora otro. Y nunca va a alcanzar la santidad, porque la santidad no es un mito para la iglesia. La santidad es posible cuando somos adoradores en espíritu y en verdad. Sí se puede. Solo depende si tienes el mensaje correcto, los fundamentos correctos, si tienes las cosas en la perspectiva correcta. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Alguien me ayude con la lectura, por favor. Filipenses, gracias amada. Filipenses capítulo 2, ¿alguien tiene? Mirará. Ahora voy a ir al siguiente punto, al punto E, y quiero hablar sobre el rey de este reino. ¿Quién es el rey de este reino? Y ya ustedes saben, Jesucristo es el Señor, el rey de este reino. ¿Alguien quiere darle? Por favor, mi amada. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Desde el 5 hasta el 11, por favor. Sí. Haya pues en nosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no es por ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aquí hay mucho que decir, pero por causa del tiempo solo quiero centrarme en el nombre que se le dio a Jesucristo. ¿Cuál es? ¿Pero cuál es ese nombre? El Señor. ¿Verdad? El término griego para decir Jesucristo es el Señor es la palabra Kyrios. K-I y ríos, como ríos, Kyrios. O eso significa Señor, ¿verdad? En esa época el nombre Kyrios representaba la suma de varias funciones, básicamente 5. El Kyrios era jefe, era dueño, era amo, era soberano y máxima autoridad. 5 cosas. Eso significaba el nombre Kyrios, que está utilizando aquí el apóstol Pablo para darle el nombre de Jesucristo el Señor. Kyrios, 5 cosas: jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Ahora, en los tiempos de los apóstoles había un solo Kyrios. ¿Quién era él? El emperador César. Era el único.
Ahí ustedes entienden por qué hubo la lucha y por qué le acusaron a Jesús diciendo que Jesús dice que Él es el Señor cuando solo tenemos uno, que está yendo en contra, es rebelde, no quiere sujetarse. Entonces César y llevaron a eso a Pilatos y a Herodes. Tiene que terminar porque Él es una amenaza. Él está revelándose diciendo que Él es el Señor, pero nosotros no tenemos otro sino solamente César. Y es increíble porque César en ese tiempo era el soberano del imperio y él estaba sobre todo y sobre todas las personas. ¿Y sabe cómo se saludaban las personas en ese tiempo? No se saludaban como nosotros hoy en día decimos buenos días o buenas tardes o buenas noches. No, cuando ellos se encontraban con alguien se saludaban con reverencia y el uno al otro se decían: el César es el Quirios. Así se saludaban. Eso era imperativo en todo el imperio. Todos tenían que saludar y decirse el uno al otro: el César es el Quirios. Ahora, esto significa que si Jesús es el Rey o es el Señor del reino de Dios y yo soy ciudadano de su reino, entonces el Señor Jesús es el Señor de mi vida. Entonces, número uno, Él es el jefe. Él tiene que mandar en mi vida. Él es el jefe. El jefe ya no soy yo. Tengo un jefe. Si Jesús es el Quirios en mi vida, Él es mi dueño y dueño de todo lo que yo tengo, de mi familia, del dinero, de mis talentos, de mi trabajo, absolutamente de todo en mi vida le pertenece a Él. Él es mi amo. ¿Qué significa eso? Mi propietario, mi dueño, exactamente. Yo soy su siervo. Él es soberano. ¿Qué significa eso, amados, amadas? Es que Él sabrá determinar lo que es mejor para mi vida. Él es soberano. No le puedo cuestionar, no le puedo reclamar, o tal vez sí puedo, pero no es el corazón rendido a los pies del Señor, sino que el corazón rendido es que confía en la soberanía, en la gracia de Dios. No me desilusiono, no me nazo con irme de la iglesia si es que no pasa esto, irme de la congregación si es que no alcanzo ello. No. ¿Qué me importa lo que suceda conmigo? Lo que Él dispone para mi vida. Yo le amo, le adoro, le sigo sirviendo, le entregaré toda mi lealtad. De Él es el honor y toda la gloria. Él sabe lo que es mejor. Soberano. Él decide que como hoy, Él decide a dónde viajo hoy, Él decide a dónde estoy. Él decide todo. Él decide todo para nuestra vida. Asegúrese. Ahí es cuando usted nunca cae en la desesperación, cuando usted ha vivido una vida así totalmente rendida. Entonces cuando las cosas no salen como usted pensaba y canta esa alabanza, que los caminos de la vida no son como usted creía, entonces usted no se desilusiona, no se desencanta. ¿Por qué? ¿Cómo va a desencantarse si usted sabe que es un adorador en espíritu y en verdad? Usted vive para los propósitos de Dios. Usted ha aprendido a oír su voz. Está dentro de su voluntad. Usted no se mueve sin que el Señor le muestre, le guíe. Usted tiene el temor reverente. Ok, pasó esto. Señor, en tus manos está el control. Estoy más que convencido que todas las cosas me van a ayudar para bien. Pero es una tragedia, sí. Pero tú eres todopoderoso. Me va a servir para algún propósito, Señor. Aquí estoy. Te vas a glorificar, veré tu gloria. Antes, cuando yo tenía situaciones así medias adversas, sí me llenaba de desesperanza y a veces de confusión y a veces de miedo. Ahora, cuando surge una situación inesperada que parece amenazante, una tragedia, entonces me lleno de gozo, me lleno de expectativa. Señor, ¿qué vas a hacer? Voy a ver tu poder. Surgió esto, voy a ver tu grandeza, voy a ver lo ilimitado que tú eres, voy a ver tu sabiduría, voy a ver, Señor, que para ti nada es imposible. Señor, ¿qué vas a hacer? Y cada día, ahora yo veo lo que Él está haciendo. No hay con los hijos de Dios absolutamente en nada, pero cuando el Quirios es su Señor, cuando usted se ha rendido y usted sabe y ha confiado,
no hay absolutamente nada que se salga de su control. Él es mi máxima autoridad. Es decir, hermanos, yo le voy a obedecer a Él por encima de cualquiera. Él va a ser mi máxima autoridad. Si algún momento, recuerden lo que le pasó a Pedro, a Pablo. A ellos le dijeron: cállense, no hagan más disturbios, no prediquen. Él dijo: no, señores, yo sé que ustedes son aquí la autoridad y todo, pero yo tengo otra autoridad. No se olvide que somos ciudadanos del reino de los cielos, y para mí es más preciso obedecer a ti, a obedecer a Dios que a ti. Así es que yo me quedo con Dios y no me importa que ustedes me hayan mandado a callar. Hermanos, no es rebelión, no es subordinación. Significa conocer a qué reino pertenecemos, a dónde nosotros somos y que tenemos que portar como tal, siendo leal a nuestro Señor. Ese es nuestro llamado. Solo tiene que enfocarse bien y saber distinguir para quién está haciendo lo que está haciendo. Por eso es que muchos, el mismo Pablo y Jesús mismo, no tuvo reparo en confrontar a las autoridades. ¿Pecó? ¿Les faltó respeto? Nunca. Tenemos que aprender a distinguir entre lo que es la sujeción y lo que es la sumisión. Sujeción a todos, sumisión solamente a Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Así es como tenemos que vivir. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema actual con la debilidad y la falta de autoridad en la iglesia de Jesucristo? El problema es que la iglesia cree en un Cristo que murió por sus pecados, que es Salvador, que está vivo y que contesta sus oraciones y que viene otra vez para llevarle con Él al cielo. Pero sus vidas no están rendidas por completo en adoración a Él. Hermanos, los primeros creyentes se convertían aceptando a Cristo no como su Señor, no como su Salvador. Los primeros creyentes se convertían reconociendo a Jesucristo como el Señor de su vida. Romanos 10:9 lo dice así, no como su Salvador. Ahora nosotros guiamos al pecador: ven y confiesa que Jesús es el Salvador. No, por favor, ese mensaje no es conforme al Evangelio de Jesucristo. No es mensaje conforme al Evangelio de los apóstoles. La gente tenía que venir y confesar: ahora hay un Kyrios, sí, pero debes saber, hay otro, es superior a este. ¿A quién quieres servir tú? ¿Al César Kyrios de este mundo, o quieres someterte al nuevo César, a quien le pertenece toda la tierra y todo lo que existe? Entonces confiesa. ¿Y eso qué me va a significar? ¿Que me van a matar? Sí, te van a matar, porque te van a decir un hereje, un rebelde que no está sometiéndote a la autoridad. Pero tú debes saber, el verdadero rey, y si vale la pena morir, vale la pena por Él, porque Él es el dueño de todo. Mire, era tan determinante, tan claro. Era salirse de un rey, salirse de un reino, literalmente, hermanos. Él es el Kyrios. Ellos lo entregaban todo. Recuerde que el mensaje fundamental del Evangelio del reino de Dios es la rebeldía del hombre y el gobierno de Dios. El llamado que Cristo y los apóstoles hicieron fue arrepentimiento de la rebeldía y regreso a someterse a su gobierno. De esta manera Jesucristo llegó a ser el Señor de la iglesia. Hoy, ¿qué es lo que hacemos? Hermano, Dios te ama, arrepiéntete y Dios te va a perdonar. Y luego Él es bueno, Él va a cambiar tu matrimonio, Él te va a dar el trabajo que necesitas. Y así bonito les encantamos. Tienes que entender lo que verdaderamente significa ser hijo de Dios y lo que es el mensaje del Evangelio del Reino. ¿Cómo ha estado viviendo usted hoy? ¿Como evangélico o como ciudadano del reino de los cielos? ¿Usted ha creído en el Evangelio o ha creído en el Evangelio del reino de Dios? Hoy tiene la gran oportunidad de corregir las herejías y la teología que los mismos pastores hemos predicado desde los púlpitos. Y levántese para predicar. Le ruego que no se quede con esto usted, porque si usted se calla es cómplice. Levántese y predique. El Evangelio
del reino de los cielos y presenta el mensaje tal cual Jesucristo y los apóstoles lo hicieron. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es fundamental? Escúcheme, si quiere anote. La razón por la que es fundamental que Jesús sea el Señor de cada creyente la razón por la que es fundamental que Jesús sea el Señor de cada creyente, mirará, es porque el propósito final de Jesucristo es ser el Señor de la iglesia. Esa es la importancia de esto. Porque es importante que Jesús sea el Señor de mi vida, no solo mi Salvador. Es porque en el plan, en el propósito de Él, es ser el Señor de toda la iglesia. Entonces mire, si Cristo es Señor de mi vida y de la suya, entonces Él es el Señor de la iglesia. Pero si Cristo no es el Señor en mi vida y en la suya, entonces Él no es el Señor de la iglesia. Estas implicaciones son determinantes, hermanos. No es opcional. El fin es que Cristo mismo sea la cabeza de la iglesia. Y para que la iglesia tenga a Jesús como cabeza, el primero tiene que ser Señor de cada uno de nosotros. Si no, Él no es Señor de la iglesia. Esto es clave. Esto es determinante. No estamos jugando a ser evangélicos. No estamos jugando a ser religiosos. Somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. A nosotros nos compete ver a Cristo entronado en Carondelet, diciendo: yo soy el rey de los ecuatorianos. Para eso estamos trabajando, para eso vivimos, para eso dedicamos todo nuestro tiempo, nuestros recursos. No estoy yo trabajando por un avivamiento, hermanos. No estoy en contra, perdón. Pero mi fin no es un avivamiento. Los avivamientos pasan, todo se acaba. Pero nuestro fin es verle de regreso a Jesús, para que su reino establezca aquí en la tierra por los siglos de los siglos. Para eso estoy trabajando y sirviendo. Y hasta allá apunto, al objetivo final, no a un objetivo transitorio. Entonces, hermanos, si Cristo es el Señor de la iglesia, mirará, su plenitud estará en ella. Entonces el reino de Dios se manifiesta en ella y a través de ella por todas partes. ¿Le cogió? Esa es la clave. ¿Por qué nos falta poder? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanta debilidad en la iglesia? Con mucho dolor, Jesús no está siendo el Señor de la iglesia. Pero anímese. El plan de Jesús ser el Señor, Él está trabajando, Él está perfeccionando. Los mensajes que hoy estamos escuchando, que no solo aquí, es por todo lado, es porque el Espíritu ya empezó a preparar a la novia, empezó a unir a la iglesia, empezó a devolverle su identidad, empezó a trabajar. Así es que prepárese, porque sí vamos a tener una iglesia que le dé la talla como es digno de nuestro Señor, donde Él sea nuestro Señor. Ok, entonces, cuando he llegado a este punto, en mi adoración, en mi entrega, en mi sujeción como ciudadano del reino de los cielos, en mi sometimiento a Jesús como el Señor de este reino, entonces ahí nace un siguiente paso que es clave para una vida de adoración en espíritu y en verdad. Y este punto es intimidad y conocimiento. Intimidad y conocimiento. Y esto también es imperativo. Intimidad y conocimiento. La adoración en espíritu y en verdad es el resultado del conocimiento de Dios, porque me adorarán en espíritu y en verdad. Repito, la adoración en espíritu y en verdad es el resultado del conocimiento de Dios. ¿Recuerdan el propósito de Jesús? La oración de Jesús en Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús vino a hablarnos del Padre o vino a darnos a conocer el Padre. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Hablar del Padre desde el púlpito o yo tengo que mostrar y decir, mira, así es el Padre? Y justo lo que estamos haciendo ahorita es este punto, intimidad y conocimiento. Pero quiero ir más profundo que esto todavía. Exactamente, con un mismo propósito, todos en unidad. Mirará, la meta de Jesús fue que nosotros le conozcamos a Dios. Ese fue su propósito. No que sepamos del Padre, no que oigamos que Dios es bueno. No, yo tengo que conocer que Él es bueno, es otra cosa. No que yo sepa intelectualmente que Él es fiel, no, yo tengo que experimentar que Dios es fiel. No que yo sepa que Dios es poderoso, no, yo tengo que ver su gran poder obrando en mi vida milagros y cosas maravillosas. Si no, no puedo conocerle al Padre en esa dimensión que para Él todo es posible, no puedo. Todo lo que tiene la iglesia hoy en día, no todos, pero la mayoría, es puro conocimiento intelectual. No tiene conocimiento experimental, no tiene un encuentro, no le conoce cara a cara, no le conocen en realidad. Y muchos se reúnen domingo tras domingo solamente para seguir oyendo, pero no le conocen. Ahora, necesitamos entonces, mirará, una imagen clara de Dios. Y aquí tomé el pensamiento de A.W. Tozer. Les recomiendo, hay un libro de él que ya escribió hace muchos años, de hecho ya no existe. Este libro se llama El conocimiento de un Dios santo. Les recomiendo, vaya, busque, adquiéralo, de cualquier manera lo va a conseguir. El conocimiento del Dios santo. Tozer dice esto: la imagen que tiene de Dios determina su imagen propia. ¿Quién es Dios para usted? Es lo que usted es. En otras palabras, hermanos, la iglesia necesita recuperar el concepto majestuoso de Dios. Necesitamos recuperar el temor reverente, el amor apasionado por la presencia de Dios en todo lugar. Necesitamos adorarle en espíritu y en verdad en todo momento, en todo lugar. Ya sabe que nosotros siempre adoramos y adoramos 24/7, pero ahora usted necesita que toda esa adoración 24/7 esté enfocado a Dios, con lo que respira, con lo que se sienta, con lo que se levanta, con lo que come, con todo lo que hace, que sea su adoración para Dios. Hay que entender eso. Necesitamos ser esa generación que tiene el conocimiento de Dios, que no solo ha escuchado de Dios. Lo que se nos viene primero a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. O sea, ¿quién es Dios? Define quién soy yo. Si Él es el Señor, ¿qué soy yo, hermanos? Su esclavo. Piense. Es una palabrita fuerte, pero vaya a ver a Pablo. Él decía esclavo de Jesús. Él tenía claro el tema, hermanos. No sé por qué nosotros nos desviamos y creemos que son palabritas ahí nomás para rellenar la carta. No, Él está hablando desde su experiencia, desde su condición. Yo soy esclavo, Él es el Señor, yo le sirvo a Él. Ni siquiera siervo, porque la palabra siervo suena un poquito más amigable, pero la palabra correcta, si Él es el Señor, yo soy su esclavo. Si Él es el creador, entonces Él es el dueño de, porque Él es el creador, Él creó todo. Usted y yo llegamos aquí desnudos. Entonces, si Él es el creador y dueño de todo, yo soy administrador. Recuerde, el conocimiento de Dios. Si usted le conoce a Él como creador, le va a adorar como creador y le va a servir como creador. Si usted le conoce a Dios como el Señor, entonces usted va a ubicarse en su propio lugar, quién es, y le va a servir tal como usted es y como es Dios, a darle la honra debida a su nombre. Mi conocimiento, escúcheme esto,
mi conocimiento de Dios determina mi adoración. Para adorar en espíritu y en verdad, hay que conocerle a Dios a través de su verdad. Ahora, hermanos, el problema es que si nosotros no conocemos a Dios, nuestra adoración resultará ser a un Dios distinto del que es. Piense por un momento. Hasta aquí usted y yo hemos vivido adorando, y muchos de nosotros pensábamos que estábamos adorando a Dios, pero hoy, cuando nos confronta el Espíritu de Dios estas verdades, puede ser que nosotros estamos adorando a un Dios que es muy distinto de lo que realmente es nuestro Dios. En realidad no hemos estado adorando a Dios, sino a una criatura de su propia imaginación, porque no es posible adorarle a Dios sin conocerle. No se puede. Se puede creer que estamos adorando a Dios, pero no es necesariamente significa que nosotros estamos adorando a Dios. 3 ejemplos, o 4 ya. Número 1, la mujer samaritana. Anote nomás, déjeme leer a mí rápido por causa del tiempo. Juan 4:25. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Ustedes están adorando y ustedes ni le conocen al que le adoran. Su adoración se perdió. No sirve, porque no le conocen. No es suficiente con haber rendido su vida. No es suficiente con haber entregado todo. Tiene que conocerlo para adorar en espíritu y en verdad. Tiene que conocerlo. La mujer samaritana, nosotros adoramos. No, lo que ustedes están haciendo es perdiendo el tiempo. Ustedes no le están adorando a Dios. Nosotros sí le adoramos, porque nosotros le conocemos y conocemos la verdad de todas las cosas. Ejemplo número 2, los atenienses. Hechos capítulo 17, verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Se da cuenta? Se puede adorar, pero no adorar a Dios. Para adorar a Dios hay que conocerle a Dios. Conocimiento, experiencia. Por eso este punto es: la intimidad y el conocimiento es clave para los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Imagínense la gente cómo adoraban al Dios no conocido, y todo lo que hacían, qué desperdicio. Todo lo que entregaban, no le conocían. Pero Pablo dice: no, un momentito, yo sí le conozco, y ahora les voy a enseñar para que su adoración esté bien encaminada y ustedes le conozcan a Dios. Tercer ejemplo, los supuestos ministros de Dios. Mateo 7, verso 21 y 23. Escúcheme. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué tal? Miren esto. ¿Es posible uno echar fuera demonios sin conocerle a Dios? Sí, eso es lo que está diciendo. ¿Es posible sanar enfermos sin conocerle a Dios? Es posible predicar, es posible levantar congregaciones, es posible levantar grandes ministerios, es posible hacer muchas cosas, y no necesariamente significa que le conozco a Dios. Piense esto es increíble. Muchos van a reclamar: pero si yo di una profecía en tu nombre, pero mira, eché fuera demonios, hicimos milagros. Sí, todo eso ustedes hicieron en mi nombre, pero es que aquí no se trata de lo que tú puedes hacer en mi nombre. Yo solo quiero una cosa: que me conozcas. Intimidad. Recuerda que estoy hablando de la intimidad. Sin intimidad no hay conocimiento, y sin conocimiento
adoración no es al Dios verdadero, puede ser a otro Dios. Quisiera saltar de alegría porque lo que ustedes están escuchando puede convertirles en ustedes unos adoradores increíbles. Quiero creer eso y quiero saltar, porque esta palabra va a marcar una diferencia entre la generación pasada y la que viene, la de los últimos tiempos. Cuarto ejemplo, las 5 vírgenes. Mateo capítulo 25, usted recuerda la parábola de las 10 vírgenes, pero me refiero a las 5 vírgenes. Usted conoce todo ese contexto. Dice el verso 11 y 12: después vinieron también las otras vírgenes, las 5 que les faltó el aceite, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Mirará, yo por años creí que las 5 vírgenes se quedaron fuera porque se durmieron, pero leyendo todo el contexto, las otras 5 también se durmieron, pero sí entraron. Y entonces luego pensé y dije: entonces el tema es que les faltó el aceite. Entonces por eso ellos se quedaron. Creí por años que era el tema de que les faltaba el aceite, que fue la razón por la cual se quedaron afuera. Al final consiguieron el aceite y estaban otra vez encendidas sus lámparas. Pero en la respuesta de Jesús encontré cuál era la razón. La razón es: yo no les conozco. ¿Quién eres tú? No te conozco. Nunca te he visto en mi intimidad. Nunca has caminado en mi presencia. Te veo afanado, te veo trabajando, haciendo crecer el ministerio, te veo atendiendo a la gente, te veo con tremenda unción, haciendo milagros. Y yo estoy aquí, de mí te has olvidado. Lloré porque hemos olvidado la presencia de Dios. Es lo más importante. Deja tu ministerio, deja la predicación, deja de hacer lo que estás haciendo, deja de ganar más dinero. Todo eso valdrá la pena si regresas a vivir en la presencia, en la intimidad de Dios. Te ruego, iglesia, cuida la presencia de Dios. Nosotros no cantamos para que la presencia de Dios venga. No, la presencia de Dios vive dentro de mí. La presencia de Dios está en todo lugar. Yo tengo que ser consciente que donde entro, donde salgo, allí está la presencia de Dios, y tengo que postrarme y adorarle y rendirme a Él totalmente. Acostúmbrese a vivir en la presencia de Dios. Si usted vive así, va a vivir en santidad, en pureza, va a vivir lleno de fuego y de pasión por Dios, y el mundo no le va a apasionar por nada de lo que Él ofrece. No te conozco. No quiero tener una congregación la más grande. No me importa. Crecimiento da Dios. Pero sí quiero que los 5, los 10 sean celosos de la presencia de Dios. Aprendan a caminar en intimidad. Aprendan a vivir en la intimidad, en la presencia de Dios. Eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y por eso cuando David me invitó, a pesar de que a veces no es tan fácil por las responsabilidades y muchas cosas que cada vez surgen, pero dije: claro, para eso estoy. Ese es mi llamado. Pero si me invita a predicar del amor, si me invita a predicar sobre la fe, no, David, hay otros. Invítales a los otros. Ese no es mi llamado. La intimidad es la base del conocimiento, mientras que la intimidad es el resultado del tiempo. Anote: la intimidad es la base del conocimiento, mientras que la intimidad es el resultado del tiempo.
Entonces lo pongo en regresiva. El tiempo produce intimidad. La intimidad, conocimiento, y el conocimiento, adoración. El tiempo produce intimidad. Y no estoy diciendo que los años pasen, porque aquí podemos haber 30, 40 años que somos evangélicos y no tenemos intimidad con Dios. No me refiero a esa clase de tiempo. No me refiero al tiempo en que uno es intencional y aprende a vivir en la presencia de Dios. A eso me refiero. Entonces, mire, el tiempo produce intimidad, la intimidad, conocimiento, y el conocimiento, adoración. Y para que usted pueda pasar tiempo en intimidad y conocerle a Dios, usted tiene que ser intencional. Tiene que escucharle a Jesús. Las palabras de Jesús para esta generación son Lucas capítulo 10, verso 41 y 42. Y quiero que ponga su nombre allí. Verso 41 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta. Quiero que ponga su nombre allí. Haga ese ejercicio más tarde en la casa. Lucas capítulo 10, verso 41 y 42. Quiero que ponga ahí su nombre. Ya de aquí en adelante nunca más ponga el nombre de Marta. Ponga su nombre. Ponga su nombre. Jesús, esta es la voz del Espíritu Santo para esta generación. Respondiendo Jesús le dijo: Hernán, Hernán, afanado y turbado estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Escúcheme, ¿cuántas cosas son necesarias? Señor, pero mira, es que si yo no hago, ¿qué va a pasar? Se va al despeñadero. Si yo no atiendo, si yo no voy, si yo no resuelvo. Cuando el Señor tocó esto en mi corazón, establecí, porque dije tiene que ser intencional, establecí momentos en donde no son negociables en mi vida y donde nadie puede tomar ese lugar. Son momentos para mi Jesús. Y claro, uno tiene tantas ofertas, tantas cosas, tantos llamados, y entonces quieren tomar ese tiempo. Le digo no. Así venga el presidente Moreno, si me golpean y me dicen: presidente Moreno quiere el asesoramiento de usted que es muy ungido, entonces le voy a decir: señor Moreno, tiene que esperar, porque estoy reunido con el presidente de todo el universo. Estoy reunido con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Espéreme si gusta, y si no, ni modo, pero yo no le voy a cambiar a usted por mi Señor y mi Rey. Tienes que predicar, hay que hacer esto. No me importa nada, no me importa nada. Un día el Señor me confrontó hace muchos años con una pregunta: Hernán, ¿a quién sirves? ¿Sirves al templo o sirves a mi mesa? Y me llevó a Lucas capítulo 17, me parece que es el verso 11, cuando Jesús contó la historia del amo y los siervos. Entonces Jesús está diciendo, ¿quién de vosotros que siendo amo y tiene siervos, le dice a los siervos cuando regresan del campo, después de haber arado, después de haber atendido a todos los trabajos, regresan a la casa y le dicen: ok, siéntate ya, descansa? ¿Acaso no le dice: cíñete y sírveme a mí primero y después come tú y bebe tú? Y yo fui confrontado con esa palabra. Para mí me parece que son ya más de 20 años que tuve esa experiencia. Dios diciéndome: tú pasas demasiado tiempo atendiendo las ovejas, atendiendo consejería, la visitación, que el enfermo, que el matrimonio, que pasas por aquí, por allá, pero de mí te has olvidado. ¿A quién estás sirviendo? ¿Al templo o a mí? Y nuestro primer llamado, hermanos, y es por lo que vamos a ver la segunda parte de la adoración, nuestro primer llamado no es a la gente. Y no me refiero de los pastores, no, de todos: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, creyente, diácono, líder, hijo, hija de Dios. El primer llamado de todos los ciudadanos del reino de los cielos, de los hijos de Dios, es ministrarle a Él. Ese es nuestro llamado número 1. Así es que ponga ahora, cambie
porque el nombre póngalo así, pero una sola cosa es necesaria y yo quiero escuchar esto: y Hernán ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya. Haga esa transición en el día de hoy en el nombre de Jesús. De una sola cosa a partir de hoy. Tiene que ser intencional, tiene que establecer en su corazón eso. Mire, ¿de dónde Jesús sacó esta una sola cosa? Bueno, él mismo fue el que dijo y le inspiró a David, pero David lo dijo inspirado por Jesús mismo antes, por medio de su Espíritu. Salmos 27:4 dice: lo único que le pido al Señor, estoy en la NTV, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Solo quiero una cosa. Escúcheme esto: a lo que le dediquemos tiempo es a lo que finalmente nos rendiremos y lo adoraremos. El tiempo es sinónimo de adoración, el tiempo es sinónimo de intimidad, es sinónimo de conocimiento. Dígame usted mismo ahora a qué le está dedicando tiempo. Televisión, haga un inventario. ¿Cuántas horas a la semana usted ve televisión? Y usted puede definir a quién está adorando. Trabajo, ok. Estudio, haga un inventario. ¿En qué gasta su tiempo? Teléfono, redes sociales. Haga un inventario de toda su vida y vea en dónde está, y luego revise cuánto tiempo le ha dedicado a Jesús. A lo que nosotros le dedicamos tiempo es a lo que nos rendimos y a lo que terminaremos en última instancia adorando. Es en la intimidad donde conocemos el corazón de nuestro Padre. Es ahí donde conocemos sus anhelos, su voluntad, de tal manera que se vuelven nuestros. Y uno empieza a amar y a desear lo que... Ahí ya los mandamientos no son gravosos. Ahí ya no es, wow, chicas, qué irse a la iglesia. El Señor dice que no debo mentir, qué coraje, no quiero. A regañadientes, no. Cuando usted empieza a vivir esta vida, todo se vuelve disfrutable y conoce el corazón de Dios y se enamora de lo que Él dice, de los planes, de lo que Él le pide, de lo que Él le manda. Usted se apasiona y entonces, lejos de tener una vida aburrida, una vida como difícil, la vida como hijo de Dios, empieza a tener una vida que resulta ser maravillosa, disfrutable, hermosa, liviana, ligera. Porque entonces los sentimientos, los anhelos, los planes de Dios se vuelven también los nuestros y uno lo ama eso con todo su corazón. Resulta en una asociación al nivel máximo de intimidad posible. Comenzamos a sentir y a hacer lo que Dios siente y lo que hace. Recuerde esto: lo que adoramos, entronamos. Puede entronar a Dios, usted puede entronar a Satanás, o usted puede entronarse a usted mismo. Solo hay tres posibles a quien usted va a adorar toda su vida 24/7. Y ya sabe cómo hacerlo para Dios. Solo tiene que alinear todo lo suyo, rendirse y alinear todo para el Señor. Todo, absolutamente todo. Mire cuán engaño a nosotros. Y muchos predicamos el diezmo, hermano, entregue el diezmo es del Señor. Y el 90%, mira, nosotros felices con dar el diezmo. Y el resto, el 90%, es para nuestros planes, para nuestras cosas. Aquí no, nada tiene la obra de Dios, todo está ensimismado en nosotros y todo lo demás. Qué gran engaño. Y no estoy diciendo que tiene que vender su casa, bueno, que no es suya, la casa, el carro y todo, dé a la iglesia. No estoy diciendo eso. Simplemente alinee todo lo que usted tiene, póngalo al servicio y al propósito de Dios. No se queje, nada es para usted. Todo tiene que estar produciendo para el reino de Dios. ¿Sí? ¿Está claro? Y termino con este punto, esta primera parte de la adoración individual, la adoración personal. Adoradores contemplativos tenemos que ser. Adoradores contemplativos.
La adoración es el resultado de lo que contemplamos. Es decir, adoramos lo que vemos. La adoración contemplativa, me refiero a que está relacionado con momentos intencionales cuando usted se prepara y se dispone a contemplar a Dios en sus obras, en su creación, en su palabra, en su hermosura. Entonces, mi adoración contemplativa produce el cántico profético, produce el cántico nuevo, el cántico espontáneo, porque yo empiezo a adorar lo que estoy viendo de Dios. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. No las canciones que ya está grabada en el CD, ya hasta está rayado de cuántas veces que le reproducimos y vamos a la congregación y ahí repetimos eso. Alguien contempló antes y sacó eso, y yo vengo acá contento a cantar lo que el otro contempló y él vio, y yo vengo a repetir eso, pero no es el resultado de mi conocimiento, no es el resultado de mi contemplación. Están la visión de Juan, la vieron muchos. Me refiero a Apocalipsis 4 y 5. La visión del trono la vio Moisés, la vio Isaías, la vio Zacarías, la vio Ezequiel y algunos más se me escapan. Muchos de ellos, todos ellos vieron la misma visión. Están los seres delante de Dios contemplando, y mientras lo contemplan empiezan a decir: Santo, Santo, Santo. Y luego uno entiende: ¿por qué 3 veces santo? ¿Cómo es eso? No. Luego dice: el que eras, el que es y el que has de venir. Por eso es 3 veces santo. Pasado, presente, futuro, nunca deja de ser santo. Acostúmbrese a adorar lo que usted contempla, no lo que oye, no lo que otros han visto. Es bueno para emocionarnos, sí sirve estas canciones. A veces para motivarnos, sí es bueno. Pero si usted se acostumbra solo a cantar eso, no es adoración genuina. Por eso tiene que pasar tiempo en la presencia de Dios. Porque si usted ha visto la fidelidad de Dios, usted va a declarar con un corazón genuino que Dios es fiel y le va a adorar la fidelidad de Dios. Si usted ha visto el poder de Dios, usted va a empezar a adorar de una manera más genuina. Mónica vio recién un milagro en medio de la desesperación, en medio del dolor. Y es cuando uno ve a Dios: y ahora tengo un nuevo entendimiento de Dios, ahora le adoro con conocimiento. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No es ir el domingo y escucho el sermón del pastor y ya, Señor, cumplí, soy un buen cristiano. No. Es que ese es el problema. Nosotros convertimos la casa de Dios en otra cosa, en casa de predicación, no en casa de oración. La casa de oración sirve para que todos los hijos de Dios habiten, vivan conscientes de la presencia de Dios y le conozcan. No para que tengan información de Dios que hacen los mensajes, las predicaciones. ¿Es malo? No. Yo predico todos los domingos, no estoy en contra. Pero lo que voy no es suficiente, porque nosotros hemos acostumbrado a los creyentes a depender de nuestras predicaciones y no a decirles: vive tú en la intimidad y conócele tú a Dios, porque si no estás frito. Y eso no se pasa, eso no se hereda. Adoración profética, cántico espontáneo. La oración profética, este es otro tema que hay que desarrollarlo mucho. No es otra cosa sino declarar lo mismo que Dios está declarando en sus escrituras. Su palabra es profética, está ya dicha para lo que va a cumplir más adelante. No estoy diciendo que tenemos que tener una unción de profetas y todo. No, nada que ver. La adoración profética es declarar lo que Dios ha dicho de las escrituras. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos viendo el caos, el desorden en nuestro país. Las escrituras dicen que Dios es soberano y que Él tiene el control de eso. ¿Qué hago? En base a ese conocimiento me levanto a cantar proféticamente.
soberano Rey de mi nación. Tú dominas sobre todo, tuyo es el poder y la autoridad, tú gobiernas mi nación. Estoy profetizando, estoy declarando lo que yo quiero, no, proféticamente lo que está establecido y lo que está escrito. Salmos 2. Los reyes de la tierra se han unido para destronarte. Los reyes de la tierra se han unido para sacudirse de ti. Pero tú, mi rey, sentado en tu trono estás, y tú te ríes de tus enemigos, porque Ecuador y las naciones son tu herencia. Canto profético. Cante, hermana, vamos, cante. Aprendió lo que es sujeción, pero no la sumisión. Increíble. Imagínense, nosotros cambiamos la adoración los días domingos y empezamos a adorar el canto profético, a adorar las escrituras, a cantar las escrituras. ¿Cómo llenaríamos la tierra con la alabanza para nuestro Dios? Y su presencia sería manifiesta. Pero no, somos evangélicos. Así es que hay que cantar la canción que está de moda, hay que cantar la que emociona, hay que cantar la que habla de mí. ¿Se da cuenta que muchas veces en los cultos, y no estoy criticando, quiero hacer un aporte constructivo, por favor, porque hay que cambiar la cultura de la iglesia? Una seria preocupación mía es que la cultura de la iglesia actual no es la cultura del reino de los cielos. Así que hay que cambiar, y desde ese punto de vista estoy diciendo esto, no por criticar y nada de eso. Pero muchas de las canciones que se cantan son centradas en mí, no en Él. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Cuando estoy delante del trono, no se trata de mí, se trata de Él. Y así usted puede sacar muchos temas que hablan de usted. ¿Eso es adoración a Dios? No, eso es una canción para los hombres que es bonita, que es buena, que usted la puede cantar, pero en otro contexto, sirve para otra cosa, no para adorar a Dios. Las canciones que cantamos tienen que estar centradas en Él y tienen que describir lo que Él es. Ese es el cántico profético. Hable lo que Él es. ¿Qué es en Ecuador Él? ¿Qué es Él sentado en su trono? Vamos al segundo punto. Déjenme darles la adoración en espíritu y en verdad, pero en la segunda expresión, que ya es como la sola iglesia de Jesucristo. Entonces, punto número 2, la iglesia casa de oración. La iglesia casa de oración. Recuerde, no estoy hablando de una congregación, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo en cada ciudad, en cada nación, en todo el mundo. La iglesia casa de oración, y vamos a hablar sobre la adoración corporativa. Todo lo que vimos hasta aquí es la adoración individual de un adorador en espíritu y en verdad a nivel personal, como tiene que ser, pero luego entramos a ver cómo tiene que ser la adoración al nivel corporativo. Y aunque el tema es amplio, voy a reducir a las cosas más importantes para ver esta segunda expresión de la adoración corporativa de la iglesia de Cristo. Para esto es importante entender lo que dijo el gran maestro al respecto. Número 1, o letra A, Jesús se refirió al templo como la casa de mi Padre. Juan 2:16, permítame correr, como todo va a estar grabado, usted no se va a perder nada. Juan 2:16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces, la pregunta número 1 es: ¿quién es el dueño de la casa? Perfecto, vamos hasta ahí. Segundo, Jesús dijo que su casa sería llamada casa de oración
para las naciones. Marcos capítulo 11, versículo 17 dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es decir, hermanos, Jesús deja claro cuál era el verdadero propósito de haber construido un templo. Jesús deja claro cuál era el verdadero propósito, porque le envió a Moisés a construir el tabernáculo. El propósito que Jesús nos está diciendo aquí en relación a que la casa es de su Padre, Él dice que el objetivo de que en la casa de su Padre exista era que la adoración hacia Él debe continuar día y noche, con un propósito fundamental: era manifestar la presencia de Dios en todas las naciones, así como Él había establecido desde el principio. Entonces comenzó con Moisés. Permítame explicar esto para poder comprender. Mirará, el propósito fundamental cuando Dios, esto dice Hebreos capítulo 8, verso 5 me parece, le dijo: sube al monte, Moisés, 40 días en el monte. ¿Qué pasó? En el monte entonces le dijo, le mostró todo, cómo es la adoración en el cielo. Y después que Moisés había visto cada detalle, cada cosa, le dijo Dios: desciende a la tierra, y no a la tierra sino abajo, porque estaba en el monte. Desciende y entonces vas a construirme tal cual has visto tú, como es la adoración en el cielo. Y él bajó y construyó el tabernáculo tal cual ustedes conocen. Pero el fin del tabernáculo, hermanos, era lo siguiente: era que una vez que tenían ahí el techo y las secciones, atrios, lugar santo, lugar santísimo, todo lindo, todo el inmobiliario y todo lo demás, era que ellos tenían que instaurar la adoración día y noche por medio del ministerio sacerdotal de la tribu de Leví. ¿Y cuál era el fin? ¿Por qué Dios quiere ser adorado día y noche? La razón es esta: Dios reina y hace manifiesta su presencia por medio de la adoración del pueblo. No hay otra forma. Escúcheme. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios en Ecuador? ¿Quiere ver la presencia de Dios manifiesta? ¿Quiere ver al Hijo de Dios de regreso reinando la nación? Escúcheme, no hay otra manera si no convertimos a la casa de Dios en casa de oración. No hay otra manera. Revisen las escrituras, no hay otra manera. Todas las escrituras conducen a esto. Ahora, mientras los sacerdotes adoraban a Dios día y noche, el Señor habitaba en medio de ellos. Se movían, los enemigos caían delante de ellos. El desierto, no hay comida, comida. No hay agua, agua. La ropa, no hay almacenes, no hay problema. Yo hago para que no se envejezca. ¿Estás cansado? Te doy descanso. Tranquilos, yo estoy con ustedes. No les pasa absolutamente nada. Pero seguían los sacerdotes adorando. Esto se perdió cuando al pueblo de Israel se le ocurrió, en un momento dado dijo: ya no queremos esto. Le dijeron a Samuel: queremos tener un rey como los demás reyes. Y Samuel lloró, usted conoce la historia. Y lloró y Dios dijo: ya cállate. No es a ti a quien te han rechazado, es a mí, porque ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Mirará, ahí está la clave. Esto es lo que nosotros conocemos como el gobierno teocrático. La propuesta de Dios, se lo digo de una vez, por si acaso me olvide. La propuesta de Dios no es tener un cristiano evangélico en Carondelet para que los ecuatorianos tengan paz y seguridad. Ya tuvieron otras naciones antes que nosotros y nada que ver, están peor que nosotros. La propuesta de Dios no es tener cristianos evangélicos en la asamblea, porque ellos van a ser la esperanza, son los que van a promover las leyes antiaborto y todo lo demás. Esa no es la propuesta de Dios. La propuesta de Dios no es que ningún hombre reine en su lugar. La propuesta de Dios es Él mismo reinar, porque de Él son todas las naciones. Pero ¿cómo es posible?
¿Cómo yo habito en medio de ustedes? Moisés, construyeme el tabernáculo y adórame día y noche, no hay problema, y yo estoy ahí con ustedes, y punto, ustedes están asegurados. Este mismo principio fue en el tabernáculo de David, lo mismo. David se dio cuenta y dijo: wow, estamos hechos pedazos. La única forma de que nosotros venzamos a todos nuestros enemigos, tengamos prosperidad, la única forma de que vivamos en paz y todo lo demás, no hay otra manera, tenemos que adorarle a Dios. Vamos, construyamos el tabernáculo, traigan el arca. Llamó a los levitas, llamó a los sacerdotes: por favor, 12 turnos, ustedes adoran 2 horas, el siguiente grupo 2 horas, el siguiente 2, día y noche. Y estableció nuevamente la adoración como se le mandó a Moisés, que fallaron. Entonces nuevamente vuelve a instaurar la adoración día y noche. Y mire usted lo que pasó. Las conquistas, esa es la época de oro de Israel. Increíble cómo arrasaron. David no, el ejército de David no, los sacerdotes no, la presencia de Dios, porque el pueblo adoraba día y noche, porque David tuvo ese corazón de honrar la presencia de Dios. Una sola cosa quiero. Se destruyó el templo de Salomón, fue la misma cosa. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, conforme había profetizado Jeremías. Están 70 años en Babilonia, y entonces se cumplió los 70 años. Daniel estaba orando por eso, y otros más también que conocían las escrituras empiezan a orar. Entonces empiezan a regresar del exilio, y Dios llama al sumo sacerdote Josué y le llama al gobernador Zorobabel y les da un encargo: los dos me levantan el templo, y los dos son responsables de volver a instaurar nuevamente la adoración día y noche, porque si yo no soy adorado, ustedes están fritos, no hay esperanza para ustedes. Esto no va a cambiar. Entonces se levanta Josué. De eso ya no tengo tiempo. Quise hablar de Zacarías, quise decirles un parcito de cosas, no me va a quedar el tiempo. Entonces levanta al sumo sacerdote Josué, que representa el sacerdocio de la nación. Levanta a Zorobabel, que era la parte de las autoridades del pueblo, y juntos levantan la casa de oración. El sacerdocio para restaurar la parte espiritual, y el gobernador para levantar la parte física del templo. Pero el objetivo no era volver a tener el templo, no. El objetivo era volver a instaurar la adoración día y noche, y así lo hicieron. Nehemías corrobora que fue posible, ellos lo lograron, lo volvieron a hacer. Ese templo estuvo 70 años después de Jesús. Los emperadores romanos arrasaron con todo, se acabó el templo. Cuando Jesús ya no había sacerdotes, ya no había un gobernador de Judá, pero estaba él, y esto es muy significativo. Otro rato les explico esto, que esto es increíble. Ahora, miren esto. Más adelante, esto que Jesús dice que es la casa de mi Padre, y que la iglesia ha de ser llamada casa de oración, los apóstoles amplían esta verdad, dando a entender, y el mismo Señor Jesucristo lo dice, dando a entender que el templo ahora es la iglesia. Y así uno rapidito por causa del tiempo. Juan capítulo 2, debe ser el verso, Juan capítulo 2, el verso 19 y el verso 21. Juan capítulo 2, rapidito, mirará. Dice así: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Escúcheme, Jesús hizo una transición. El templo ya no es una construcción física. El templo soy yo, dice Jesús. El templo soy yo. Destruyan este templo, estás loco. No sé cuántos años nos tomó en levantarlo, y tú dices que en 3 días estás loco. Y él estaba hablando de su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? ¿Es él? Mire usted quién es el templo. Mire a quién pertenecemos. Los apóstoles amplían esto. En las notas que usted va a recibir va a encontrar un poquito de versículos. Logré, no sé si hay unos 12, 15. Hay un montón
que el Nuevo Testamento, los apóstoles amplían este tema de que la iglesia es la casa de Dios, es el cuerpo de Cristo y todo lo demás. Pero entre ellos hay dos cositas que les menciono. Les leo, Primera de Pedro 2:5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es muy significativo. Piedras vivas. ¿Quién es la roca principal? Jesucristo. Nosotros somos piedras vivas. Imagínense eso. ¿Con qué se construye una casa? Con piedras. Entonces la casa está hecha del cuerpo de Jesús, que se refería a su cuerpo, pero también está hecha la casa con nosotros, que ahora somos el cuerpo de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ser edificados, dice el apóstol, como una casa espiritual. Ya no nos empeñemos, dice Pedro, por un nuevo templo. Ya no nos empeñemos por los planos, un nuevo templo físico. No estamos entendiendo. La iglesia ahora es la casa. Tienes que ser una casa espiritual y también sacerdocio santo. Entonces eso define lo que somos y lo que tenemos que hacer en la casa de Dios. No puede faltar la adoración día y noche, y los sacerdotes no pueden faltar a su responsabilidad de adorarle a Dios día y noche. Ese es usted y ese soy yo. No es negociable. Es un mandamiento, es lo que somos, es nuestra identidad como la casa de Dios, es nuestra identidad como sacerdotes, es nuestro llamado, nuestro trabajo como cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 3 verso 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa. Hermoso. El hijo de Dios. ¿La casa de quién era? De mi Padre. El Padre le puso al hijo a cargo de su casa. Al hijo le puso a cargo de la casa. Por eso dice el autor de Hebreos: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por consiguiente, la iglesia tiene que ser la casa de Dios, y por ser la casa de Dios, la adoración u oración, que ya usted sabe qué es, que no son las canciones, tiene que ser nuestra tarea fundamental. Repítame eso, por favor. La iglesia, por ser la casa de Dios, la adoración u oración tiene que ser su actividad número uno, su tarea principal, su llamado fundamental. ¿Aló? Revisen las escrituras. Revisen las escrituras y el Espíritu Santo le va a confirmar, porque esto no me dijeron nadie, el Espíritu me lo dijo a mí. 2012, postrado, frustrado, como les dije al comienzo, me llevó a Lucas capítulo 1:10, y en la madrugada, en mis lágrimas, en mi frustración: Señor, ¿por qué a tu pueblo no le gusta orar? Le gusta predicar, se llena las reuniones de predicación, pero orar no le gusta. Y entonces el Espíritu vino, me dio ánimo y me dijo Lucas 1:10, me dijo: este es mi plan para la iglesia de los últimos tiempos. Lucas 1:10 es que Zacarías había sido elegido para ser el sacerdote que iba a oficiar los sacrificios en el altar, pero el verso 10 dice que afuera toda la congregación hacía oración. Y el Señor me dijo: ya, cálmate, ten paz, porque yo voy a convertir en mi casa en casa de oración. Toditos me van a orar, toditos me van a adorar día y noche, todos van a cuidar mi presencia, todos me van a honrar, y cuando eso suceda, yo haré manifiesta mis maravillas en medio de las naciones. Aleluya. Entonces, amados, ahí está nuestra tarea fundamental como iglesia. Ahora note lo que dijo Pedro: no solo que nosotros somos casa, la casa de Dios, sino que dice que nosotros también somos un reino de sacerdotes. Entonces, ¿cuál era la tarea de los sacerdotes, hermanos? Ofrecer la adoración, los sacrificios delante de Dios día y noche. Esa es nuestra tarea. Somos, claro, a eso vamos. Entonces, mire esto,
Mire lo que pasa. Colosenses 2:17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿De qué está hablando? Está hablando del Antiguo Testamento. Mirará, está hablando de todo lo que se vio en el Antiguo Testamento, diciendo que todo solamente era sombra, era un prototipo de lo que iba a venir más adelante. El tabernáculo de Moisés solo era un prototipo. El tabernáculo de David solo era un prototipo. El templo de Salomón y el de Zorobabel y el de solo era un prototipo. Todo eso era sombra de lo que Jesús estaba cuajando. Había ya preparado de que la iglesia sea una casa de oración y que le adoremos a Él día y noche. Hebreos capítulo 8 verso 5. Mirará, dice: las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés, vas a construirme algo que va a ser un símbolo, una representación de lo que yo con el venir de los años finalmente lo voy a hacer. Hazme un prototipo nomás de eso. Hágalo, porque yo tengo planes al final para el tiempo. Al final de los tiempos yo tengo unos planes. Yo voy a hacer. Entonces ahí viene toda la casa y ahora todos estos cambios. Entonces entro en la recta final para tocar el libro de Hebreos. Punto número 3. Mi punto número 3 es Hebreos. El tema, yo le di un tema y cada vez estoy más empecinado. Si usted quiere, lea el libro y póngale su propio tema. Pero yo leí el libro, no escuché a nadie, no oí a nadie. El tema que yo le puse al libro de Hebreos para mí es el ministerio sacerdotal de Jesucristo y la iglesia. Ese es el tema para mí principal. Se ha leído las Biblias de estudios, sacan de cada libro tema principal, texto principal, que no sé cuánto. Entonces dije, yo voy a hacer el mío propio. Hebreos, el sacerdocio, el ministerio sacerdotal de Jesucristo y la iglesia. ¿Sabe cuál es el tema principal del libro de Hebreos? Es este: el ministerio sacerdotal de Jesús y de la iglesia. Mirará, esto lo voy a leer porque igual las palabras lo seleccioné muy bien para decir y no perder la esencia de lo que menciona el libro de Hebreos. Dice: el libro de Hebreos presenta la caducidad, y ahí defino lo que es la caducidad: perder su validez por el paso del tiempo fijado. Se caducó, porque los templos del Antiguo Testamento tenían una vigencia hasta cierto tiempo, no más, no va más. Por si acaso usted está esperando un tercer templo, tal vez le voy a desilusionar: no va a existir tercer templo. Por eso, por lo que estamos viendo. Pero verá, cuando desciende la Nueva Jerusalén, Juan es muy claro. Él dice: y no había templo en ella, dice, porque el Señor mismo era su templo y su luz. Por esto que estamos viendo. Por eso dice: hermano, ya no necesitamos. Esto es increíble. Entonces, retomo. El libro de Hebreos presenta la caducidad del antiguo pacto y el establecimiento de un nuevo pacto. Hebreos habla la caducidad de todo el sistema de adoración bajo el antiguo pacto y presenta el establecimiento de un nuevo sistema de adoración bajo el nuevo pacto. Y la palabra establecimiento, mire lo que significa, por eso escogí con cuidado. Dice: hacer que empiece a funcionar algo con el propósito de continuidad, como un organismo, una costumbre, una reforma o un pueblo. ¿Qué es el establecimiento? Determinar algo para que continúe. O sea, escúcheme, cuando llega el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, nunca fue el plan de Dios que la adoración que mandó a Moisés de hacerlo día y noche, su plan nunca fue que se termine bajo el nuevo pacto. Su propósito fue que se continúe, que esa adoración día y noche tenía que seguir siendo así, porque usted verá que Dios nunca opera por cosas, hace algo temporalmente y luego dice:
dice, no, mejor hagamos esto. Empieza algo y luego cambia y dice, no, nunca. Lo que Dios empieza es perfecto. Lo que Dios inicia tiene continuidad eterna, tiene vigencia que nunca tiene que ser parado. Y la adoración que se le dijo a Moisés, que hizo David, que hizo Salomón, Zorobabel, día y noche, el plan de Dios nunca fue que eso se pare. Y revise a la iglesia inicial en Hechos, ellos vivieron así. Todos los días, todas las noches, oraban, estudiaban la palabra. Los apóstoles se dedicaban a la oración y a la palabra día y noche. Estaban en el templo de mañana, en la tarde, en la noche. Todos continuaron con este sistema de adoración. Pero vinieron tantas reformas hasta nosotros. Y ahora, lo que antes decíamos, que la reforma de Martín Lutero fue una gran bendición para nosotros, ahora estamos viendo que sí trajo buenos aportes, pero también trajo mucho daño. Mire cómo cambian las cosas y cómo cambiamos la forma de entender y ver de acuerdo a los tiempos que van pasando. Entonces mire esto. El fin de este contexto de adoración continuo era hospedar la presencia de Dios. Ese es el fin. Lo que ya le dije anteriormente, lo estoy diciendo ahora con otras palabras. El fin de este sistema de adoración continuo era hospedar la presencia de Dios. Es decir, el Señor habitaba y gobernaba con su presencia en su pueblo. El gobierno del Señor en la nación dependía del servicio de adoración sacerdotal. ¿Aló? El gobierno de Dios en la nación dependía del servicio sacerdotal. Si no hay sacrificio, si no hay adoración, me voy. Porque mi nombre es grande, dice Malaquías 1:11. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, mi nombre es digno de ser adorado. Día y noche, no los domingos, no cada 8 días. No si es que podemos. No. Tienes que hacer de mi casa de oración. Ahora, para correr un poquito, déjenme mencionar un punto fundamental. Como somos sacerdotes, ese es nuestro llamado. Usted sabe que somos sacerdotes, ¿ok? Ya no tengo que publicar eso. Lo voy a encontrar en las notas. Pero como nosotros somos sacerdotes, la responsabilidad de un sacerdote era doble. Un sacerdote representaba a todo el pueblo, a toda la nación, y tenía que acercarse delante de Dios en representación del pueblo. Venía y decía: Señor, esta sangre, este sacrificio es por todo Israel. Perdona, Señor. No te olvides del pacto que tienes con ellos. Manda tu lluvia temprana, manda tu lluvia tardía, Señor. Por favor, te ruego que perdones sus pecados. Te ruego que el amor en sus corazones no se enfríen, que no se aparten de ti. Venía a pedir delante de Dios por el pueblo. Si el sacerdote no hacía, el pueblo estaba aflito. Se moría nomás. Ni siquiera podía regresar, que había fulminado. Ahora, responsabilidad doble. Vengo en representación del pueblo delante de tu trono. Ok, cumplo con mi primera responsabilidad. Regreso y me encuentro con la comunidad de Israel. Ahí está mi mujer, ahí están mis hijos, los hijos de los otros sacerdotes y los hijos de todos los israelitas. Hermanos y hermanas, Dios dice esto. Aquí escucho, viniendo a ministrar en representación del pueblo, le escucho a Él todo lo que Él tiene que mandarme de vuelta, y regreso y vengo a decirle lo que Dios ha dicho. La segunda responsabilidad sacerdotal es representar a Dios ante el pueblo. Es doble.
La una represento al pueblo delante de Dios y la otra represento a Dios ante el pueblo. Ahora, ¿sabe cuál es la primera comunidad en donde usted tiene que hacer este trabajo sacerdotal? En su casa. Qué tragedia, nosotros llevamos a nuestros hijos a la iglesia, a la escuela dominical. Sígale llevando cuando su hijo vaya al colegio y cuando vaya a la universidad, hasta ahí llegó. De ahí ya no quiere seguir más con Jesús. ¿Por qué? Porque usted no está haciendo su trabajo sacerdotal. Usted está enviando que los pastores, que los maestros de escuela dominical le digamos a sus hijos quién es Dios, y usted no mueve ni un solo dedo. Siendo sacerdote, sacerdotisa, usted no está haciendo su tarea. Entonces los hijos, con cada 8 días, con un Dios de otros, que le hablan de otros, ni crea que vamos a levantar una generación así. Escúcheme, tiene que dedicarse a ser responsable de sus hijos. Sus hijos tienen que conocer a Dios, no por su pastor, no por su líder, no porque el consejero. Sus hijos tienen que conocer a Dios porque usted es el sacerdote puesto por ellos. Deuteronomio 6 enseña a sus hijos todo el tiempo. Malaquías 2, el pueblo del sacerdote ha de buscar la ley porque es mensajero de Dios. Tiene que hacer eso. ¿Le han dicho eso en su congregación? Que la responsabilidad de sus hijos es la suya. ¿Lo está haciendo? Hágalo. Hágalo. Obedezca. Por eso es importante que usted conozca a Dios, porque ¿cómo va a dar a conocer algo que usted no conoce? Es fundamental. Y luego tiene que guiarles a ellos para que ellos le conozcan a su Dios. Así fue. Así fue con Jacob. Cuando Jacob estaba huyendo, tuvo la visión. Esa es increíble. Ahí aparece la casa de Dios nuevamente, porque bueno, en el Edén se ve la casa de Dios, pero en esa visión él ve, Jacob fue otro el que vio el trono de Dios y todo, cómo es la adoración en el cielo. Después de ver el todo, cómo son los ángeles que suben y bajan y todo, él dice: wow, esto no es otra cosa sino la casa de Dios. Él dice que ese lugar era la casa de Dios y adoró. Allí Jacob tiene un encuentro personal con el Dios que había escuchado de su abuelo, con el Dios que había escuchado de su papá. Y cuando tiene, me refiero a Isaac, cuando tiene el encuentro personal, marcó su vida para siempre. Ahora se empieza a adorar con causa de conocimiento. Nunca más fue el mismo. Señor, todo te voy a dar a ti. Si me bendices, ya todo es tuyo, Señor. De aquí en adelante yo voy a vivir para tus propósitos porque te conozco, me rindo a ti. Empezó a adorar en espíritu y en verdad. Amados, si nosotros como iglesia no restauramos nuestro oficio sacerdotal, no hay esperanza para Ecuador. Siempre hemos dicho que, mirará, este es un punto de vista como Jesús lo presenta. Siempre hemos dicho que la iglesia es la esperanza del Ecuador, ¿sí o no? Pero ¿qué estaba metido en nuestra mente? Estaba metido en que más evangelización, más discipulado, más predicación, ahí estaba la esperanza. No. Nosotros podremos seguir predicando 1000 años más, 5000 años más, y vamos a ver que todos los ecuatorianos no van a rendirse a los pies de Jesús. La iglesia es la esperanza del Ecuador en la medida en que asuma su responsabilidad sacerdotal, le ministre a Dios día y noche para que Dios con su presencia traiga la redención que necesita nuestro país. La propuesta es que Él reine, es Él habitar entre nosotros. Ahí está nuestra responsabilidad. Si no lo hacemos, primero que estamos desobedeciendo, estamos siendo negligentes con lo que somos, sacerdotes, casa de Dios. Y segundo, pues definitivamente no vamos a poder ver los cambios que nosotros anhelamos. Ahí está el propósito de esto. Entonces miren, y aquí ya voy terminando,
el libro de Hebreos presenta la sustitución del sistema de adoración en el antiguo pacto por el establecimiento de un sistema de adoración bajo el nuevo pacto. Leamos, anoten Hebreos 8, 6 al 13. Solo voy a leer el verso 6 y luego voy a leer el 7, 22. Y anote Hebreos 2, verso 1 y 2. Creo que es el capítulo 1, creo que me he equivocado en el capítulo. La lectura dice así, creo que es capítulo 1, verso 1 y 2. Sí. Si alguien tiene con la Biblia me ayuda confirmando si es el capítulo 1. Estoy seguro que es el 1, aunque yo en mis notas le puse el 2. Dice así, amados, el verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El profeta principal al que hace referencia en los capítulos posteriores, ¿sabe a quién es? Es a Moisés. Y Dios dice que Dios había hablado de antemano por medio de los profetas, pero se centra en Moisés y luego lo hace un contraste, una comparación con este Moisés del antiguo pacto con Jesucristo, el nuevo sumo sacerdote bajo el nuevo pacto, diciendo que el ministerio de Jesucristo era superior al de Moisés. Eso lo va a encontrar en Hebreos capítulo 8 del verso 6 al 13 que le dije que anote. Ahí lo va a encontrar. Ahora, y como el tiempo no tengo para explicar, solo déjeme mencionar cuáles fueron los cambios en este nuevo sistema de adoración. Ya se lo dije, que el plan de Dios no era que la adoración parara, que tenía que seguir como se ordenó en el antiguo pacto. En el nuevo la cosa tenía que seguir igual. La iglesia como sacerdotes ahora tienen que seguir adorando a Dios día y noche. Los cambios, básicamente los esenciales, me parece que son 4. Número 1, el sumo sacerdote que era descendiente de Aarón, ahora bajo el nuevo sistema de adoración es reemplazado por el sumo sacerdote Jesucristo de la orden de Melquisedec. Mirará, el sumo sacerdote, ¿qué decía la ley antigua? Decía que tiene que ser del orden de Aarón. Nadie más podía ocupar ese lugar. El sumo sacerdote, también dicho de otro nombre, es el jefe de los sacerdotes. Por eso nosotros somos los sacerdotes, Jesús es el sumo sacerdote, Él es nuestro jefe. Juntos oficiamos todo esto. Esto es asombroso. Y los textos lo van a encontrar ustedes en mi documento, así es que no les doy por ahora. El segundo cambio era que los sacerdotes que eran descendientes de Leví ahora son reemplazados por un nuevo reino de sacerdotes que son hechos por medio de la sangre de Jesucristo. Así lo dice Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, y también lo dice el mismo Hebreos capítulo 10, 19, menciona que nosotros ahora somos un reino de sacerdotes, todo gracias a la sangre de Jesucristo que nos convirtió en sacerdotes. Entonces ya no son los levitas, porque si fuese así, Jesús ni siquiera pudo llamarse sacerdote. Esto es increíble. Ahora somos nosotros los sacerdotes. El tercer cambio, el jefe de los sacerdotes, como dije, era el sumo sacerdote, es reemplazado por Jesucristo, que es el jefe ahora de los hijos de Dios. El tabernáculo, que era la casa de Dios, ahora es reemplazado por el cuerpo de Jesucristo. Usted y yo somos la casa de Dios. Recuerdo que dice Pablo: templos somos del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Somos el templo de Dios. Jesús dijo: destruyan este templo, su cuerpo, ¿sí? Él y nosotros formamos el cuerpo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Juntos somos un solo cuerpo. Entonces la casa ahora ya no es el edificio necesariamente, ya no es las piedras y la madera y todo lo demás, sino somos nosotros la casa. La iglesia es el templo
es la casa. Y el último que se representa es los sacrificios. Los sacrificios en el antiguo pacto eran corderos, cereales y todo lo demás. Ahora son sacrificios espirituales de adoración. La oración, las canciones, son las ofrendas, son los sacrificios espirituales de adoración. ¿Perdón? De alabanza, son sacrificios espirituales, ya no son los que eran antes. Entonces miren cómo Hebreos, aquí ustedes van a encontrar todos los versículos que yo estoy respaldando este cambio de sistema y lo van a poder allí corroborar. Entonces Hebreos deja bien claro que la gente a quien se le mandó levantar la adoración, a ser sacerdotes delante de Dios día y noche, falló, porque eran humanos. Fallaron, fracasó ese pacto. Entonces Hebreos dice, por eso es necesario un nuevo pacto, porque el primero fue débil, el primero fue imperfecto, pero luego viene el mismo levanta, el mismo Señor que le mandó a Moisés a hacer la figura de lo que más tarde habría de venir, el prototipo. Ahora llega, el mismo construye la casa. Lean Hebreos, es emocionante, porque dice que Moisés fue fiel en la casa que él construyó, en cambio Jesús es fiel en la casa que él construyó, que somos nosotros, su iglesia. Él levanta la casa, él mismo es el sacerdote, él mismo oficia con nosotros y él nos constituye a todos nosotros un reino de sacerdotes, para que la adoración no pare en la tierra como es en el cielo. Esto sea día y noche, porque el fin es él regresar y reinar entre nosotros. Amén, exactamente. Ese es el propósito. No es la predicación la que va a redimir nuestra nación, es nuestra adoración sacerdotal. No es la predicación y el evangelismo. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, hermanos, hay que hacerlo más que nunca, por favor. No estoy diciendo eso, pero exacto, lo primero es nuestra identidad. Por eso dije, nuestro llamado fundamental es ser casa de oración. Allí parte todo. Después hagamos el resto y va a haber la gloria del Señor en nuestra nación. Entonces, para ir cerrando esto, cuando Jesús estaba orando, se acercaron los discípulos y le dijeron, wow, exactamente, se quedaron asombrados. Maestro, enséñame a predicar como vos. Maestro, ¿cómo se hace para sanar los enfermos? A ver, repítelo otra vez, quiero aprender. Maestro, enséñanos a orar. ¿Sabe cuál fue la respuesta? La respuesta fue, vosotros pues, no tú, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Escuchará, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Eso es lo que Jesús sabe. ¿Cuál es el propósito de que la iglesia sea una casa de oración día y noche? Es para que venga su reino. Si no lo hacemos, no viene. Vamos a cambiar nuestra teoría. Decíamos que sacando de contexto, estaba fuera de contexto cuando decíamos, y este evangelio será predicado hasta el fin del mundo, perdón, hasta el último rincón del mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces todos, predicamos para que Cristo regrese. No, la propuesta de Cristo es: ustedes me adoran y ustedes empiecen a orar todos desesperadamente, a clamar insistentemente día y noche que yo venga, que mi reino venga, y yo vendré aquí y estableceré mi reino. Esa es la propuesta del Señor. El plan de Dios es unir cielos y tierra. Les voy a dar una buena noticia: este mundo no se va a ir al despeñadero. Esta tierra no se va a desintegrar. Eso es un mensaje evangélico. El mensaje del reino de Dios es que cielos y tierra permanecerán por los siglos de los siglos. Cielos y tierra permanecerá la justicia de Dios, porque Él es el dueño, Él es el rey y es el profeta y el mismo Jesús. Su reino no es en el cielo, su reino es en la tierra. La nueva Jerusalén desciende con todas esas
características, pero recuerde que desciende. Y la propuesta de Dios no es llevarnos al cielo. Revise usted las escrituras con mucho cuidado y no hay un solo texto que le va a decir a usted que Él nos va a llevar allá y que allá vamos a vivir para siempre. Ninguno de ellos dice eso. Todos son malas interpretaciones sacadas fuera del contexto. Uno de los más famosos, a ver, dígame, mijo. Sí. Ajá. Somos arrebatados, sí. Todo eso es perfecto, pero ese texto no dice que vamos a ir a vivir en el cielo. Dice que, claro, dice que nos resucitamos, dice que nos encontramos con Jesús en las nubes, pero no dice que vamos a vivir en el cielo para siempre. Más bien vamos a reinar. Cuando usted ve al que viene montado en el caballo blanco, vestido de blanco, y todos los santos vienen con él y descienden con él. Todos descendemos. Claro, exactamente. Sí, es otra cosa, pero no significa que vamos a vivir eternamente con el cielo. Todo esto es verdad. Por eso hay que analizar. Claro, es que ese es el problema nuestro. Nosotros tenemos la teoría escapista. Entonces, como todo se va a quedar acá, soy responsable con la naturaleza. Entonces, como chulla vida que tengo que tener mi buena casa, tengo que tener aquí lo mejor, todo lo máximo, porque nosotros tenemos esa teoría de que acá todo se va a la porra, cuando la propuesta de Dios no es eso. Él nunca creó la tierra de manera desechable. Él nunca creó la tierra por un tiempo. Él hizo, todo lo que Él hizo es perfecto y va a durar eternamente por los siglos de los siglos. Por eso es la cosa de que la tierra, las naciones tienen que ser casa de oración, porque es el lugar donde Dios va a ser adorado día y noche. Y esto es otro tema y podemos discutir y poder hablar, no discutir en el más sentido, sino ir ampliando, más bien digo, aclarando estas cosas para que nosotros podamos. Entonces, cuando uno tiene este entendimiento, no, pues hermano, ¿qué va? Esta vida no, acá viene lo mejor y yo me extiendo por lo mejor y me alineo con el Señor por lo que es duradero, por lo que es eterno, porque lo de acá es efímero y es pasajero. Entonces, hermanos, Ecuador, Casa de Oración, que es el ministerio al cual represento, por la gracia de algunos pastores que han puesto su confianza en mí, pastores de jerarquía, teólogos mayores que yo soy un guambra al lado de ellos. Ellos tienen mucho conocimiento, experiencia, pero ellos me han confiado el ser el director de Ecuador Casa de Oración. Ecuador Casa de Oración es un movimiento que invita a toda la iglesia de Jesucristo en cada ciudad para unirse en torno a este llamado de ser casa de oración, un reino de sacerdotes y adorarle a Dios en nuestro país como Él tiene que ser. La presencia de Dios nunca se ha ido de Ecuador. Nosotros hemos sido muy indiferentes, no hemos tratado mal la presencia de Dios. Si yo soy consciente que Dios está en Ecuador, que Dios está aquí, yo lo que tengo que hacer es postrarme y adorarle porque Él está allí. De eso no estamos conscientes. Y Él está aquí en Ecuador y nosotros como iglesia hemos sido indiferentes. Ahora tenemos un llamado, unámonos y adorémosle a Dios día y noche. Y no solamente en Ecuador Casa de Oración, que es una casita pequeña, sino hagan ustedes esto en sus congregaciones. Háganlo aquí, háganlo en sus congregaciones donde están. Empiecen. Nosotros empezamos con 2 horas a la semana. Mi esposa y yo dimos este paso, octubre del 2012. Dios no sabía yo. 2 horas empezamos. Actualmente, porque se unieron otros colegas, otros pastores, otros ministerios, tenemos más de 15 ministerios. Actualmente tenemos a la semana más de 40 horas a la semana y una vez al mes está establecido 24 horas continuas de adoración, compuestas no por nuestra congregación, sino por la iglesia de Cristo. Vienen pastores del sur, del norte, del centro, cada uno toma un horario de 7 a 8, el otro de 9 a 10 y así sucesivamente, 24 horas. ¿A dónde apuntamos? Apuntamos a que el Señor sea adorado en nuestra nación tal como nos manda.
día y noche, porque si no lo hacemos no hay esperanza para nuestra nación. Él no puede reinar y habitar entre nosotros. Necesitamos desesperadamente de vuelta a Él. No que el presidente Lenin cambie de corazón o que venga un nuevo presidente, no. Créame, necesitamos a Jesús de vuelta acá, y Él va a regresar solo cuando la iglesia y el Espíritu se unan en una sola oración. Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la novia dicen ven. Cuando la novia esté lista, esté unida, esté preparada y adore y le cante: venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor ven, regresa, Jesús desciende y establecerá su reino como está escrito en su palabra, y Él reinará por los siglos de los siglos.